buenas tardes. Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí llevando esta serie vistiendo la armadura. Ya vamos por la parte número 10. Así que esto es de mucha bendición. Les recomiendo que si no la has escuchado, trate de escucharla completa, toda la serie, porque aquí estamos aprendiendo lo del mundo espiritual. Bueno, saludos especiales a todos los hermanos, amigos, hermanos de otras iglesias, de la iglesia armenia, mis hijos en Los Ángeles, mis padres, mis hermanos, a todos. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Recuerden que ya estamos teniendo servicio todos los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y en las tardes, las personas que no pueden ir por causas mayores, pueden verlo esta enseñanza los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, y 10 de la mañana, hora de Los Ángeles. Pastora Bella. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Aquí su canal de YouTube, de CC Online, de Armenia, de Iglesia Cristiana Armenia. Los bendecimos y bueno, prepara tu espíritu y tu corazón para este capítulo número 10 de esta serie, la armadura. Amén. Y vamos a leer el versículo clave de esta enseñanza. Está en Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok. Aquí en este versículo hay varias palabras clave. La enseñanza de hoy es sobre el escudo de la fe, pero dice sobre todo. Cuando dice sobre todo quiere decir que es vital, es de mucha importancia, es algo que no puedes pasar por alto, que es cómo usar el escudo de la fe. Es muy importante, o sea, que toda la parte de la armadura sin el escudo no sirve. Eso es como cuando una persona va al aeropuerto y lo primordial que tiene que llevar es el pasaporte. De repente se te olvida alguna ropa, algún dinero o cualquier cosa, se te extravió una maleta, lo que sea, pero sin el pasaporte no viaja. Entonces esto es como el pasaporte. El escudo de la fe es vital para nuestra vida espiritual. Cuando dice sobre todo, lo otro que dice escudo, nos está hablando de protección, de defensa. Nos está diciendo que Dios no nos deja solo, que nos da el escudo, que nos deja esa opción de defendernos. Eso quiere decir que no tenemos excusa contra los ataques del enemigo. O sea, tenemos la opción de defendernos. La otra palabra es fe, que es la protagonista de esta enseñanza, es la solución a los dardos del enemigo, es la revelación, una de las revelaciones más tremendas de Dios, que es la fe. Esa palabra la vamos a escudriñar. Lo otro que dice apagar los fuegos del maligno, quiere decir que se puede neutralizar o no se neutraliza, porque si no se apaga, llega. Entonces aquí vamos a explicar cómo ese dardo se puede evitar que llegue a tu corazón, porque recuerda que el dardo del enemigo en el sentido espiritual va al corazón, a tu mente, a tus pensamientos. O sea que cuando dice apagar los dardos, está diciendo los pensamientos malos que llega a tu mente, es al corazón donde él ataca y tú te defiendes con el escudo. Entonces, y dice de todos los dardos de fuego del maligno, quiere decir que vienen de muchas formas y depende de la situación que vienen. Y vienen con mala intención. El enemigo nunca tiene nada bueno ni ninguna buena intención. Entonces, en este punto del escudo de la fe es donde muchos hermanitos no saben, no entienden, no comprenden, no asimilan, no se les revela que en el mundo espiritual el enemigo puede lanzar pensamientos a tu mente, a tu corazón. Eso quiere decir que hay pensamientos que no son tuyos, que no son de Dios, y si tú no crees en esto y si tú no lo disciernes, vas a pensar que todos los pensamientos son tuyos. Y ahí es donde muchos hermanitos se equivocan, cometen errores,
porque son prácticamente incrédulos, no piensan o no creen lo que dice la Biblia, que el enemigo puede lanzar malos pensamientos a tu mente. Entonces muchos, por desconocer eso o ser incrédulos, son atacados y son presas del enemigo. Entonces, personas que dicen, ¿cómo algo espiritual me puede atacar si yo estoy con Dios? Esa es otra de las cosas que las personas dudan. Y ahí es donde cometen muchos errores, son víctimas, son oprimidos, son engañados por el enemigo, son afectados de sus influencias, porque no dudan o no saben cómo defenderse. Entonces, por ejemplo, si una persona comienza a prosperar y no cuida su mente y es cristiano, el enemigo puede lanzarte dardos a tu corazón de hacerte sentirte grande o que tu inteligencia lo está logrando porque tú eres una buena persona, está sucediendo, o de repente te puede hacer codicioso al dinero. Entonces, si tú no sabes que el enemigo puede hacer eso, te puede enviar pensamientos, tú vas a ser inocente. Fíjense qué importante es conocer esto. O por decirte, una persona, un familiar, un ser querido partió de esta tierra. Entonces, si tú no eres creyente, el enemigo te puede empezar a poner malos pensamientos contra Dios o decirte este dolor no te va a pasar, tú no vas a volver a tener una vida porque esta persona te ayudaba, X, cualquier cosa. En cualquier situación, el enemigo te va a dardear. Si estás pasando una situación económica difícil, te puede dardear que mientas para obtener dinero, que hagas trampa o que reniegues de Dios. O sea, tenemos que ser bien entrenados en esta parte del escudo de la fe. ¿Cómo defendernos de esos malos pensamientos que lanza el enemigo? Ahora, ¿por qué el escudo de la fe y no dice la Biblia el escudo de la esperanza, de la alegría o de la paz? Porque puede decir, usa el escudo de la paz para que el enemigo no te ataque o para que el dardo no llegue. ¿Por qué? Porque para confrontar las mentiras del enemigo, para rechazar los malos pensamientos, necesitas la fe. ¿Por qué la fe? Porque es la convicción, es el regalo que Dios nos da de creer en Él y de creer en su palabra. Entonces, como el enemigo es mentiroso, a través de la fe tú lo puedes rechazar. Pero ¿la fe en qué? En una persona, no, en la palabra de Dios y en lo que te dice Dios y en lo que te dijo Dios. Entonces, ya lo voy a explicar. Mire, mi hermano, la diferencia entre un creyente y una persona que no es creyente se llama incredulidad. Quiere decir que nosotros somos creyentes porque creemos en un Dios que no vemos y creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Entonces el enemigo, por eso que necesitamos el escudo de la fe, porque es la única forma de apagar los dardos. Porque ¿cómo tú apagas un dardo del enemigo de una duda si en la Biblia no está escrito? En la Biblia está escrito, tú tienes que rechazarlo por lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué el ataque del enemigo es principalmente para quebrantar, para que quebrantes tu fe en la palabra y dudes de la palabra? Fíjense, porque nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, todo se sustenta en la palabra y por la palabra. Entonces, si vemos esto, si todo se sustenta por la palabra, entonces, ¿qué es la fe? O mejor dicho, ¿cómo se sustenta nuestra fe? Se sustenta, es decir, es de su palabra. Por eso nos dicen a nosotros locos, porque nuestra fe está en la palabra. Entonces a nosotros nos dicen locos porque no se ven cosas en las que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros creemos en el cielo y el infierno, no se ve, pero ¿por qué lo creemos? Porque lo dice su palabra. O sea, nuestra fe está en la palabra. Por ejemplo, creemos en los milagros porque lo dice la palabra. Nosotros creemos que somos hijos de Dios. Nosotros creemos que fuimos perdonados. Todo lo que nosotros creemos está en la palabra de Dios. Entonces, pero si no tenemos fe en su palabra, en lo que dice la Biblia,
seríamos incrédulos como las personas del mundo. Entonces, esa fe en Dios y en su palabra es lo que nos hace tener un escudo contra el enemigo, contra las mentiras del enemigo. Como dije al principio, la paz, la esperanza, la felicidad no son un escudo. Ok, se puede decir que es parte de que repele algunas cosas, pero la fe es lo único que lo va a repeler en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer Mateo 4, el versículo 2 y 3. Mira lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjense, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, la Biblia está resaltando tuvo hambre. ¿Por qué? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, ¿y el versículo 4? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, entonces fíjense esto. Cuando dice que tenía hambre, quiere decir que el enemigo te va a lanzar dardos o pensamientos, depende de la ocasión. Porque a Jesús lo tentó o lo quería dudar de que era un hijo de Dios y lo tentó en lo que dice la palabra, que somos hijos de Dios. Entonces quiso decir, como si tú eres un hijo de Dios, a esta cosa. Entonces, que convierta la piedra en pan, o sea, una tentación. Entonces, fíjense esto. Él lo tentó porque en ese momento tenía hambre. Quiere decir que los pensamientos negativos van a ser tentados, depende de la ocasión. Si tu novio te dejó, si tu hijo lo botaron del trabajo, los dardos van a venir, depende de esa ocasión. Si fuiste al médico, te dieron una mala noticia, el dardo va a venir en eso que te dijo. Si el médico te dice, como ha pasado muchas veces, salí positivo del COVID, pero tiene síntomas, no. Entonces la persona empieza a pensar que tiene el COVID. Entonces, en ese momento, si la persona no tiene síntomas, entonces el enemigo empieza a ponerte pensamientos en tu mente, tienes COVID, tienes COVID, tienes COVID. Entonces, lo primero que tenemos que aprender que en cada ocasión el enemigo te va a atacar. Otro ejemplo está en Hechos 23:11. Sí, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense, el Señor le dijo, como testificaste en Jerusalén y el apóstol Pablo estaba preso, vas a testificar también en Roma. Fíjense, ¿y qué pasó? Dios le dio esa palabra que iba a ir a Roma y en el trayecto, en uno de esos barcos, dice la Biblia que vino un ciclón y bueno, naufragaron, pero cuando venía ese ciclón que todos pensaban que se iba a morir, Pablo estaba confiando en la palabra que le dio Jesús, de que él iba a ir a Roma y de que él no iba a morir en ese barco. Entonces, en ese momento me imagino todos los dardos que lanzaría el enemigo haciéndolo dudar de esa palabra. Yo recuerdo en estos días, también el Señor me dijo que confiara en Él en ciertas áreas y me recuerdo que en un ayuno el Señor me jaló las orejas y me dijo, ¿por qué tú tienes temor de lo que las personas del mundo tienen temor? Y me dijo, recuerda lo que te dije. Entonces el enemigo siempre va a hacer dudar. Entonces, dudar lo que Dios te dijo o dudar lo que dice la Biblia. Por eso es que la fe rechaza esa duda. Otro ejemplo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, las casadas estén sujetas a su marido. Y el enemigo tú puedes ser cristiano y puedes leer la Biblia, pero el enemigo te puede decir, no, eso era antes, no tienes que sujetarte ahorita. Te puedes medio sujetar. Siempre el enemigo va a lanzarte dardos para que tú dudes de la palabra o no la practiques al 100%. De repente la Biblia dice no robará y el enemigo te dice es que tú no estás robando.
es que tú estás necesitado, es que lo que tú estás haciendo es por necesidad, eso no es robar. Entonces él siempre te va a lanzar dardo, depende de la ocasión y de lo que dice la palabra, cambiarlo. Entonces, ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 lo dice muy claro, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que el enemigo te va a atacar para hacerte dudar de Dios, de su palabra, y la fe te da la convicción, hace lo contrario. El enemigo te va a hacer dudar, pero la fe te da la convicción de que Dios existe y su palabra es real. Ahora, ¿cómo enfrentamos al enemigo? ¿Cómo entonces el enemigo aflige, engaña con dardos a tantos hermanos? Pues porque no conocen la palabra de Dios, ni la entienden, ni la escudriñan, ni preguntan a los líderes qué significa este versículo o por qué esto dice la Biblia o por qué dice la otra cosa. Entonces, sacan sus propias conclusiones y eso a veces los llena de incredulidad. Por ejemplo, si una persona tiene un problema con su pareja o con su hijo o está orando por una solución, por la salvación de su familia, entonces la persona comienza a orar, fíjense, y como no ve la respuesta en un tiempo determinado, ¿qué hace el enemigo? Va a buscar detenerte esa oración, porque él sabe que si tú sigues orando tarde o temprano, Dios te va a contestar esa oración. Entonces, como él sabe que la oración Dios la contesta de una u otra forma, él va a tratar de detener esa oración. Entonces, te lanza dardos. Por ejemplo, te vienen pensamientos diciendo, es que Dios no me escucha. Fíjense, él a veces no dice, Dios no te escucha. Te viene un pensamiento así, Dios no me escucha. Entonces tú vas a pensar que el pensamiento es tuyo. Él lanza pensamientos en primera persona. Dios no me ama. Y tú piensas que es tuyo. Muchas veces es así. Entonces, cuando te viene un pensamiento es que Dios no me escucha, es para quebrantar tu fe. O si Dios no me ama, es para romper tu comunión con Dios. Cada dardo tiene una función. No, es que Él no va a cambiar. Entonces, eso te va a hacer dudar, te va a robar la esperanza. Entonces, Él ataca para que tú dudes y no persistas en la oración. Ese es un ejemplo. O te va a comenzar a desanimar. Porque yo conozco, por ejemplo, una hermana que cuando fuimos a Bogotá, ella era de una iglesia que visitamos, y entonces nos comentó, bueno, a mí personalmente, me dijo, me contó su testimonio, yo estaba orando por mi hijo peor, se puso peor, se apartó y se fue a otro lugar y allá vivía perdidamente. Y ella dice que ella insistió, pero ella dudaba, pero insistió, y allá viviendo perdidamente fue donde Dios lo cambió. Entonces el enemigo va a tratar por las circunstancias, por las cosas, dardearte para que tú dejes de cumplir tu propósito. Tienes que seguir, tienes que avanzar. Entonces, ahora, otro ejemplo, ¿qué hacía que el apóstol Pablo soportara tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta persecución, tanto insulto, tanta tortura? Era su convicción en el llamado que le hizo Jesús, que él estaba seguro que fue Jesús, porque Jesús se le apareció en persona. Y segundo, su convicción en el cielo y su certeza de que lo que estaba haciendo y lo que estaba padeciendo, no importa, él iba a recibir su recompensa en el cielo. Y antes de morir dijo, ese juez justo me está esperando con mi corona. Porque él supo que corrió su carrera de forma limpia. Entonces, hay hermanos también que viven en pobreza, pero aman a Dios, le son fieles a Dios, no reniegan de Dios por su situación, como el apóstol Pablo, y no se dejan envenenar a Dios envenenar hacia Dios, y cuando viene la partida de esta tierra, entran al reino de los cielos. Escuchamos un caso de una familia en Honduras con este huracán que pasó,
dice que ellos murieron, se tomaron de la mano porque la casa ya el agua la estaba tumbando, se tomaron de la mano y estaban orando. Y era me imagino, una casa pobre porque estaba cerca del río y el río se lo llevó. Pero ¿qué pasó con ellos? En su pobreza, en su situación, partieron con Dios porque no renegaron de Dios en su pobreza. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú reniegues de Dios por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Ahora, para entender algo, porque aquí dice los dardos de fuego del maligno, yo quiero explicar un poquito, porque si no explico esto, usted no va a entender un poco cómo opera el enemigo, de cómo el enemigo lanza dardo, cómo trabaja el enemigo, cómo operan los demonios, y de qué se aprovecha el enemigo para poder lanzarte dardo. Entonces, miren esto. Vamos a leer Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, fíjense, ¿qué es tu corazón? Tu corazón es la parte interna tuya, donde salen los pensamientos buenos o los pensamientos malos. Ahora miren esto. Nuestro deber es mantener nuestro corazón limpio. En otras palabras, tu deber es mantener un corazón sano para que no te salgan malos pensamientos constantemente, porque a todos nosotros nos salen malos pensamientos, ya sea por nosotros o ya sea por los dardos del enemigo. Pero ¿cuál es mi deber? Mantener mi corazón sano, limpio. ¿Por qué? Porque si tu corazón no es sano y no es limpio, entonces el enemigo, supongamos, si tú tienes una herida que no es sana, que no ha sido sanada hacia una persona, esa herida que no ha sido sanada, por ahí el enemigo te va a lanzar pensamientos. En cambio, si tú sanas esa herida, no va a poder dardearte. Y si te dardea, si te lanza un pensamiento, como tu herida está sana, tú dices, yo bendigo a esa persona y ya no te va a causar rabia. Por ejemplo, tienes que guardar tu corazón de las ataduras, de los pecados, porque por ahí se va a aprovechar el enemigo, de la incredulidad. Si tú hay una persona que tiene problemas con su pareja, pero lamentablemente esta persona es incrédula. Entonces cuando yo le digo, mira, cree, tus oraciones están siendo escuchadas, le conté el caso de todo lo que me ha pasado a mí, cómo he orado por personas y no cambian en el momento, cambian luego, le dije, tienes que creer, pero como la persona es incrédula, no cree, entonces como no cree, la persona dice, yo no quiero volver contigo, yo no quiero esto, entonces la persona, como no tiene fe, no cree en su corazón y no tiene fe, se dardea por el enemigo. La falta de perdón, los complejos, todo eso el enemigo va a aprovechar para dardearte. Por eso es que nuestro corazón tiene que mantenerse limpio. Ahora, si tú tienes tu corazón limpio, ¿dónde tiene que estar proyectada tu fe? ¿En qué tienes que creer? Vamos a leer, mira lo que dice Romanos 10, 8, 9 y 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjense, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está haciendo la diferencia. O sea, que si la palabra de Dios está en tu boca y no está en tu corazón, no sirve. Porque hay muchos que leen la Biblia y citan versículos, pero de la boca para afuera no lo creen. Entonces, a la hora de un problema, como no está sembrada en Jesús, en su corazón, en la palabra, no actúan. Fíjense qué más dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjense, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón en Jesús, serás salvo. Y el versículo,
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces fíjense esto, tú tienes que creer con tu corazón en Jesús. Ahí tiene que estar agarrada tu fe, basada en Jesús, agarrada de su palabra, de lo que Él dice. Entonces, lo primero que tienes que entender que si tu corazón no está sano, el enemigo te va a dardear por tu corazón. Lo segundo, que tu fe tiene que estar en Jesús, creer en su palabra, creer lo que Él dice, porque si dudas, si eres incrédulo de su palabra, a la hora de un problema vas a dudar y el enemigo te va a lanzar dardo, mire, con el COVID se ha visto la diferencia de que le ha llegado la hora a muchos hermanos que se van de la tierra porque el Señor los quiere en el cielo. Y ahí se ve la diferencia. Hay personas que se han muerto en paz, dicen, bueno, yo sé que me va a dar la presencia de Dios, y otros se mueren atormentados. ¿Por qué atormentados? Porque dudan del cielo, dudan de la palabra de Dios. Entonces, lo otro que debemos conocer con respecto a los dardos es lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13 y 17. Mira lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire esto, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, fíjense, quiere decir que tú también tienes que tener discernimiento, porque Dios no tiene sombra de variación y Él no tienta a nadie. O sea, Dios no va a permitir, no va a lanzarte pensamientos malos, más bien te va a lanzar de ánimo, de levantarte, de animarte, de seguir. Pero cuando te vienen pensamientos que te quieren hundir, que te quieren llevar a lo más bajo, tú tienes que tener discernimiento y rechazarlo. Sin el discernimiento vas a caer en las tentaciones del enemigo. Pensamientos de desánimo, desaliento, de tristeza, de depresión, de oprimir, de atormentar, no te dejan dormir, es recurrente. Si no sabes defenderte y no disciernes que eso no viene de Dios, el enemigo te va a enfriar espiritualmente, te va a atormentar. Tienes que tener el discernimiento a millón, totalmente, porque si no, el enemigo va a aprovechar esa ignorancia. Lo segundo, para los dardos del enemigo, debes pedir orientación y dirección en cada situación difícil, o cuando te vienen pensamientos malos. Si no sabes quitártelo, que te traen confusión y desánimo, tienes que pedir dirección a Dios, o si no, a personas espirituales. Mira lo que dice Santiago 1, 5, 6, 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjense, le será dada. ¿Qué más? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjense, primero dice, pídele a Dios, pero no dudes, porque tampoco vas a recibir. Entonces, si tú tienes una situación difícil, tienes que creer que Dios te va a contestar. Y el 7 ya lo leíste, ¿no? No, el 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahí está. Quiere decir que la incredulidad en la palabra, la incredulidad en tu oración y la incredulidad no te va a permitir usar el escudo de la fe. Entonces tú dices, es que Dios no me escucha. No, es que no estás creyendo lo que estás orando y no estás recibiendo, porque dice la misma Biblia que no vas a recibir nada. Entonces tienes que activar la fe. Ahora, ¿cómo usamos ese escudo de la fe? Lo primero que debemos entender que existe la fe. Primero está la fe, que es uno de los dones del Espíritu Santo, que es la fe de Dios. Es la fe que en un momento dado, en situaciones de oración de cualquier índole, de milagros, de oración de sanidad, viene una fe que no es tuya, sobrenatural, para que se den las cosas.
esa es la fe de Dios. Esa tú no tienes que desarrollarla, esa ya viene con esa fe porque es el Espíritu Santo que está en ti. El Espíritu Santo la manifiesta cuando Él quiere. Ahora, tu fe natural, normal, es la que tú tienes que empezar a hacer crecer. Es tu fe en Dios, en su palabra. Esa es como una persona que hace ejercicio. Es como un músculo que tú vas dando y va creciendo. Tú tienes que empezar a desarrollar esa fe. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa fe? Dejando de escuchar las personas negativas, dejando de escuchar otras personas que predican otro evangelio frío, muerto, de un Dios muerto que no sana, que no salva, un Dios que no manifiesta dones. Olvídate de eso. Escucha prédicas que alimenten tu fe. La gente dice, wow, ese don de sanidad que tiene el pastor, yo lo desarrollé porque vi casi 2 años y medio, casi todos los días una prédica de una hermana que ministraba sanidad. Y cada vez impartía fe y veía. Y mi fe empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, ¿cómo uso el escudo de la fe? La tienes que desarrollar. Viendo videos, escuchando personas, alimentándote de la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír cosas buenas y el oír cosas que te edifican y el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, el escudriñar. Creer que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto. Lo otro también, el escudo de la fe no es solamente para defenderte, es también para conquistar y avanzar. Porque cuando el enemigo te lanza el dardo, tú lo detienes con el escudo, pero avanzas. Es para avanzar. Y tenemos la historia de cuando, eso está en el libro de Números, cuando Moisés, Dios le dice, mira, yo quiero que envíes a 12 personas que vayan y espíen la tierra prometida. Escoge 12 príncipes de cada tribu. Y mira lo que dice Dios, porque yo les voy a dar la tierra. O sea, ya Dios le dio una palabra. Entonces Moisés dijo, vayan, vean la tierra, porque yo sé, Dios nos las va a dar. Lo único que investiguen cómo son las personas X para nosotros poder atacar y hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? 10 regresaron asustados. No, es que las personas ellas son gigantes, nos van a matar, no podemos. Y 2 personas de fe regresaron diciendo, qué bendición lo que Dios nos va a entregar. Wow, la fruta, las tierras, las frutas, las cosechas son grandes. Dice que trajeron un racimo de uva cargado por 2 personas. O sea, ellos vieron la bendición porque creyeron en la palabra de Dios. Entonces, la fe también, el escudo de la fe te va a ayudar a conquistar, no solamente a defenderte. Te va a mostrar las bendiciones. Dios te va a mostrar, a decir la palabra, lo que tú vas a hacer, pero tú lo vas a conquistar por la fe. Tercero, también la fe viene por vivir la palabra de Dios. Ojo, no escucharla o leerla, vivirla. Yo te voy a preguntar, por ejemplo, tú puedes decir esto: confío en Dios y en su palabra lo suficiente como para apartarme de mis pecados habituales. Tú confías en la palabra tanto así, tú la vives de una forma que tú sabes que Dios te puede sacar del pecado y que para Él no hay nada imposible, o sigues con tus pecados habituales porque no usas la fe. Segundo, confía en Dios y en su palabra lo suficiente como para ser generoso, ayudar al necesitado y dar. Confío que si yo doy algo a un necesitado, Dios me está usando para ayudar a ese necesitado y Dios en algún momento me puede recompensar. ¿Creo en su palabra de esa forma o dudo? ¿O pienso que el dinero que doy se va a perder? Fíjense cómo hasta en el dar las personas no reciben bendición porque dan de forma mala o de incredulidad.
o de mala gana. Confío en Dios y en su palabra lo suficiente como para creer que Él escucha mis oraciones, que Él me cuida, que Él me ayuda, que Él es bueno, que Él no es malo. Confío en Dios y en su palabra para leerla todos los días y creer lo que dice, lo que dice la palabra es cierto, lo creo. Creo que Él me ama. Creo que soy su hijo. Creo que voy al cielo. Si no vivimos y no practicamos la palabra, mis hermanos, si no la vivimos, vamos a estar llenos de incredulidad y no de fe. Por eso que el escudo se desarrolla viviendo la palabra, creyendo lo que Dios dice y actuando. Si la Biblia dice, pondrán la mano en los enfermos y sanarán, ve y pon la mano en el enfermo para que sane. Cree lo que dice la palabra. ¿Crees que Él te perdonó o todavía piensas que Él no te perdonó? ¿Crees que Él te adoptó como su hijo? Todo eso lo tenemos que creer para que nuestra fe sea un escudo. O vives preocupado, vives angustiado, o vives condenado porque piensas que Dios no te perdonó, sin esperanza. Entonces, todo esto nos lleva a dudar y no podemos hacerlo. Ahora, vean esto. Vamos a leer Marcos 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjense, Jesús estaba asombrado de la incredulidad de las personas de Nazaret. Y no solamente asombrado, no pudo hacer muchos milagros. Eso quiere decir que cuando la persona es incrédula, Dios no puede obrar como Él quisiera obrar. Por eso que el enemigo lo dardea. Por eso que hay hermanos que están en la iglesia que Dios quiere ayudarlo, pero son incrédulos y Dios no puede ayudarlo porque no creen. No tienen esperanza, dudan. Hasta el mismo Jesús no pudo hacer milagro, que era el Hijo de Dios, era Dios en forma humana. Pedro, en una ocasión, Jesús venía caminando sobre las aguas. Jesús dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Se bajó del bote, empezó a caminar sobre las aguas y se hundió. Y cuando el Señor lo saca, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso quiere decir que tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que levantarnos, avanzar. La fe te abre las puertas, la fe detiene los dardos del enemigo, la fe rechaza las mentiras del enemigo. Todo lo que nosotros creemos nos vendrá y lo obtendremos a través de la fe. Tenemos que dejar la incredulidad, creer, usar el escudo cuando el enemigo, cuando tú estés en una situación, cualquier situación de la vida que sea difícil, acuérdate de usar el escudo de la fe. Recuerda, no seas ignorante de lo que te estoy diciendo porque lo dice la Biblia. El enemigo te puede lanzar malos pensamientos y te puede hacer creer que esos pensamientos son tuyos. Por eso que la Biblia, en esta guerra contra Satanás y sus demonios, tenemos que aprender a usar la fe. Tenemos que aprender a creer en su palabra. Tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que confiar en lo que dice Dios y mantenernos firmes para poder ser de bendición a los demás. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Pastora Bella. Amén. Y en las cuestiones de fe, cuando tú tienes que ejercer fe, cuando Dios te habla y te dice algo, siempre van a aparecer a tu alrededor los incrédulos. Ajá. Siempre. Muy importante. Entonces, por ejemplo, si Dios te dijo, vas a terminar la carrera, vas a terminar la carrera. Y siempre se te van a aparecer alrededor. No, ¿y cómo vas a terminar la carrera? Si tú no tienes dinero, ¿cómo la vas a financiar? Pero ya Dios no te dijo. Entonces, si tienes un proyecto, o si tienes ¿cómo se llama esto? Un emprendimiento, y Dios te lo mostró, y Dios te dijo, vas a hacer esto,
Siempre van a aparecer los incrédulos que te van a decir, pero ¿cómo vas a hacer esto en un país en crisis? Entonces, tienes que tener cuidado. O sea, si Dios te dijo algo que lo vas a hacer, o Dios te mostró el futuro de algo que tú vas a disfrutar, no lo dudes, no lo dudes. ¿Y qué pasa, Pastora Bella, si Dios le da una palabra y en vez de creer duda, qué va a hacer el enemigo? Bueno, ¿qué vas a hacer tú mismo? Por tu misma duda no lo vas a ver. Por tu misma duda, y Dios tenía todo allí para entregarte tu bendición y no lo vas a ver, no porque Dios no quiso, sino por tu duda. Por eso es que no podemos dudar, por eso es que el que se acerca con fe a Dios le agrada. Y tienes que tener esa fe cada día, que esa fe crezca más. Bueno, en nuestros anuncios, como todos los domingos, lo decimos, tenemos nuestra prédica aquí a las 2 de la tarde. Los martes tenemos el estudio bíblico a través del Instagram, Ancla de mi Fe, con los pastores Jonathan y Sonic Oradikian a las 10:30, nuevo horario, 10:30 de la noche. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas a través de nuestro Instagram y Facebook, y los jueves tenemos el servicio de oración en vivo a través del Instagram. Así que, bueno, tenemos toda esta programación semanal para ti, que preparamos para ti. Y si la quieres disfrutar, puedes acercarte a ella. Y aquí en la cajita de descripción te estamos dejando todos los links para que puedas estar actualizado. Bueno, Dios me los bendiga. Chao, chao, chao. Bachix a todos. Milagroso, abres camino.